Buenas tardes, gracias por asistir a este módulo de Taller APA. Mi nombre es Ulises Amado, soy especialista en formación de usuarios y apoyo a la investigación y hoy continuamos con el taller Cómo evitar el plagio en los trabajos académicos. Hoy con el módulo 3, tablas y figuras. A continuación voy a compartir mi pantalla. Me confirman si pueden ver mi presentación. Sí, se ve. podemos verla. Gracias. Muy bien, si tienen alguna duda, me lo hacen saber mediante el audio. Como he salido del Teams, no puedo ver los chats. Iniciemos. Tablas y figuras. Recuerden, las tablas y figuras nos permiten presentar una gran cantidad de información de manera ordenada y comprensible. Asimismo, las tablas muestran valores numéricos y están ordenadas en columnas y filas. ¿Qué es una figura? Una figura es una representación no textual que permiten a los autores presentar información de manera ordenada y comprensible. Asimismo, las tablas nos muestran valores numéricos e información en formato de texto ordenada en columnas y filas. Es decir, recuerden, una tabla nos puede presentar también textos y números, pero ordenados en columnas y filas. Los elementos de una tabla. Recuerden siempre que si vamos a utilizar una tabla se utiliza sí o sí si es necesario para complementar nuestras ideas o sustentar argumentos. ¿Ya? Las tablas y o figuras se utilizan solo en esos casos, para sustentar una idea o una afirmación. La tabla tiene elementos. Generalmente son 5. ¿No? El número, la tabla debe tener un número, un título, ¿no es cierto? Un encabezado, el cuerpo de la tabla y las notas, ¿no? El campo nota, que pueden ser generales, específicas y de probabilidad. La tabla debe tener numeración. Recuerden, si yo voy a utilizar tablas, debo numerar las tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. La tabla siempre va a tener un título. Y el título va en cursiva, ¿no es cierto?, luego de la numeración. ¿Ya? Y siempre a la izquierda. Recuerden que la tabla tiene también sus encabezados, ¿no es cierto?, que nos dan, ¿no es cierto?, información sobre las columnas. Recuerden también que las abreviaturas que aparecen en el encabezado de la tabla o en el cuerpo de la tabla pueden explicarse en el campo nota. ¿Ya? Entonces, una tabla debe tener una numeración que ustedes la van a ingresar de acuerdo a cómo va apareciendo en su texto. Debe tener un título en cursiva. La tabla debe tener un cuerpo y un encabezado, ¿no es cierto? Y en el campo nota podemos ingresar una explicación de la tabla, ¿no es cierto? Por ejemplo, abreviaturas y sobre todo la fuente, ¿no es cierto?, de dónde se tomó la tabla. Los encabezados, ¿no es cierto? Los encabezados en una tabla nos van a identificar, ¿no es cierto?, información sobre las columnas, ¿no es cierto? El título del encabezado, ¿no es cierto?, debe ser siempre proporcional a la extensión, es decir,
Si tengo mi información por columna, solo debe estar hasta las columnas. Y cada columna debe contar con un encabezado. Ya, recuerden, cada columna debe tener un encabezado. El cuerpo. El cuerpo de la tabla nos da información organizada. Siempre recuerden en filas y columnas. La tabla, ¿no es cierto?, puede tener números o puede tener palabras o ambas. También puede formatearse a espacio simple o a espacio medio o doble. ¿Ya? En ocasiones, si la entrada es muy larga, puede darse una sangría y siempre colocar en mayúsculas la primera palabra de cada nombre. ¿Ya? Ese es el cuerpo de una tabla. Recuerden, la tabla puede tener texto y valores numéricos. Siempre están ordenadas, si se dan cuenta, centradas, ¿no es cierto? Mire, la información siempre está centrada. Debe tener un encabezado centrado, ¿no es cierto?, por cada columna. Los valores numéricos deben centrarse siempre en la columna. Y si no hay datos, se puede poner, ¿no es cierto?, dejar la celda vacía o ingresar un guión. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo un cuadro, una tabla, y en algunas columnas y filas no hay información, lo puedo dejar en blanco o poner un guión. ¿Ya? Willy, una preguntita, por favor, Sí. aquí. ¿Puedes precisar el formato de tipo de letra del título y también de la nota? ¿La nota va en cursiva o la nota o la palabra nota va en cursiva ahí? ¿Y Ya. el título del cuadro va en cursiva? Ya, a ver, sobre el tipo de fuente o de letra de una tabla, eso lo definen de acuerdo a las normas de nuestra guía Estilo. de presentación de trabajos, que creo que es Times New Roman en Ujú. 12. Ya. ¿Ya? Siempre las letras son definidas de acuerdo al texto. Si nosotros estamos utilizando en nuestro texto Times New Roman 12, se mantiene ese tipo de fuente. Si estoy utilizando Arial 11 de la misma manera. Ya es el mismo texto, la misma fuente y el mismo tamaño. Sin embargo, en el campo nota se puede bajar el número del tamaño de la fuente. En este caso, para nosotros debe ser en 9. Ya. Sobre si va en cursiva o no, el título de la tabla sí va en cursiva. Solamente va en cursiva la palabra nota. Gracias. Nada más. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Recuerden, la tabla puede tener valores, ¿no es cierto?, numéricos o texto, o ambos. Si en mis columnas no tengo información, pues lo dejo en blanco o con una rayita o un guión. ¿Ya? Ahí está. Notas. La tabla tiene el campo notas. Muy importante este campo, este elemento. El campo nota nos explica, nos da información, por ejemplo, de las abreviaturas o símbolos que hemos utilizado. Por ejemplo, si yo, ¿no es cierto?, por ejemplo, en mis columnas, yo ingreso, por ejemplo, palabras como M, G y M, ANOVA, ¿no es cierto?, en mi encabezado, ¿no? Debo definir qué significan estas palabras. Y en el campo nota lo puedo hacer. ANOVA significa análisis de la varianza. GM, grupo de entrenamiento en el manejo, ¿no es cierto?
Es decir, en el campo nota yo puedo explicar algunas abreviaturas de mi tabla. Asimismo, si yo lo deseo también, puedo hacer una breve explicación de esta tabla. Y no se olviden, siempre va de manera obligatoria en el campo notas la fuente de donde se tomó la tabla. Bien, también está la nota específica. La nota general abarca todo, pero podemos hacer también una nota específica. Nos referimos a una nota específica cuando hacemos referencia específicamente a una columna, fila o celda. Es decir, si yo quiero solamente hablar de CIA y SIP, ¿no? Las diferencias entre el CIA y el SIP son relativos al modelo simplex. Es decir, si yo deseo hacer una referencia o una explicación más específica de una columna, utilizo pues la nota específica, ¿no? Es decir, solo me centro en estas dos columnas, ¿no? Nota de probabilidad. ¿No? Nos describe cómo se utilizan los asteriscos y otros símbolos. Es decir, si por ejemplo yo en mi tabla he puesto un asterisco, debo poner en el campo nota qué significa el asterisco, ¿no es cierto? O cualquier otro símbolo. ¿Ya? Entonces existen estos tres tipos de notas. La probabilidad, donde voy a describir los asteriscos o símbolos. La específica, donde puedo hacer referencia específicamente a una columna o fila. Y la general, ¿no? Donde abarca todo, donde puedo hacer una explicación, puede ser, ¿no? Por columnas, puede ser explicación de abreviaturas o símbolos, ¿no es cierto? Y sobre todo los derechos de autor, ¿no? La fuente de donde se tomó esa tabla. Muy bien. Y este es el formato de la nota de una tabla. ¿Ya? Recuerden. Si voy a tomar la tabla de un libro, pongo nota adaptado o recuperado al título del libro, la página, las iniciales del autor, el año literal y la URL. Si fuera de una revista, aquí está el formato. Título del artículo, apellido, año, volumen, página, URL. Y si lo he tomado de una web, pues aquí está. Adaptado y recuperado de un sitio web de origen, copyright, nombre titular y los derechos de autor. ¿Cuándo voy a poner adaptado o recuperado? Adaptado si la tabla se toma parcialmente o se han tomado sus datos. Recuperado si la tabla se toma tal cual, literal, no le he hecho cambio alguno. Y elaborados con datos tomados de si yo he elaborado mi tabla en base a datos de un instrumento. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden esto. Estos son los formatos del campo nota de una tabla. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? Sí, buenas tardes. Entonces, tomando en cuenta lo que nos acabas de indicar, en el caso de una tabla que nosotros hemos utilizado con datos que hemos obtenido a través de una investigación propia, tomaría esta tercera opción, elaborado con datos tomados de. Exacto. Por ejemplo, si has hecho una encuesta, ¿no? Una encuesta, ¿no? A través de un cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tu encuesta debe tener, ¿no? Un nombre, ¿no? Puede ser encuesta de satisfacción, ¿no? Entonces pones, ¿no? Elaborados con datos tomados de encuesta de satisfacción 2023, ¿no es cierto? Y ahí te pones como autor. Si tú eres la autora de ese instrumento, te pones como autora, ¿no es cierto? El año y listo. Gracias. ¿Ya? ¿Qué pasa también si, por ejemplo, ustedes toman el modelo Canvas? ¿No es cierto? Puede tomar, por ejemplo, un modelo, ¿no? Un modelo, por ejemplo, el Canvas, ¿no? El modelo Canvas que tiene 9 espacios, creo, y donde que tú puedes definir ciertos conceptos, ¿no es cierto? Lo puedes adaptar.
En ese caso tendrías que poner adaptado del modelo Canvas, ¿no es cierto? Y pones el autor. El autor es Osterwalder, creo. ¿No es cierto? Y así vas poniendo tu campo nota. ¿Ya? Recuerden siempre esto. Una tabla o figura no se crea de la nada. Siempre tiene un origen. El origen de los datos. Ese origen es donde que tienen que poner obligatoriamente en el campo nota los derechos de autor. ¿Ya? ¿Otra duda? Y sí, disculpa, otra duda justo respecto a si, por ejemplo, de una matriz FODA, ¿cómo podríamos colocar la nota? Ya, en el caso, por ejemplo, el matriz FODA tiene un autor. ¿No es cierto? ¿Quién elaboró el matriz FODA? Entonces pueden poner adaptado según la matriz FODA de, ponen el autor y el año, ¿no? Y ahí ustedes ya están poniendo las notas de autor. Gracias. Claro, porque recuerda, la matriz FODA debe tener un autor, ¿no es cierto? No se ha creado de la nada esa matriz, tiene que tener una persona que lo haya implementado. Y nosotros lo que hacemos es, en base a esa matriz FODA, por ejemplo, ¿no es cierto?, ingresar nuestros campos, ¿no es cierto? Tú sabes que el FODA es fuerza, ¿no es cierto?, debilidades, ¿no es cierto?, fortalezas. Esas definiciones, ¿quién las ha dado? ¿No es cierto? Entonces siempre ubiquemos al autor. ¿Qué autor es de esta matriz, de este modelo? ¿Ya? Siempre ubiquemos al autor. Hola, buenas tardes. Una Sí, consulta. En caso se tome datos estadísticos de alguna institución, por ejemplo, el BCR, comparado con el MEF, bueno, y se elabora una tabla, se tiene que poner elaborado con datos tomados de y ambas páginas web. ¿Cómo sería? Gracias. por ejemplo, si vas a tomar datos del BCR que esté en la web, por ejemplo, datos, tú puedes poner, ¿no?, elaborados con datos tomados de, y pones, ¿no? Si es de una web, aquí está. Elaborados con datos tomados de Banco Central de Reserva del Perú, el año, que sea 2023, ¿no es cierto?, por nombre del titular de los derechos de autor, ¿no? En este caso sería ya sitio web de origen, de dónde lo has sacado, ¿no? Si es, por ejemplo, el mismo nombre, ¿no?, se va a repetir o se puede obviar, ¿ya? Pero generalmente se pone aquí, se repite el autor. Por ejemplo, si vas a sacar de una página web del Banco Central, debe decir en esa web el título de esa página web, ¿no? Por ejemplo, estadísticas. Sería, ¿no?, nota elaborado con datos tomados de estadísticas del Banco Central de Reserva. Punto copyright 2023 por Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Si es que vas a tomar los datos. Si por ahí vas a entrar a esa web y vas a tomar toda la tabla, ya lo pones recuperado, porque es literal. Si solamente vas a agarrar esa tabla y vas a tomar una parte de esa tabla, es adaptado de. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Está claro? Pregunten. Recuerden, las tablas y figuras tienen un origen. Siempre van a tener un origen. Y lo que tenemos que hacer en el campo nota de manera obligatoria es poner ese origen. ¿Hasta ahí está claro? Recuerden, las tablas, las notas, ¿ya? Recuerden, siempre las notas, ¿ya? Las notas. En las notas vamos a ingresar, si lo deseo, una explicación. Puedo poner también, ¿no es cierto?, qué significan las abreviaturas, los símbolos que vamos a utilizar en la tabla. Y principalmente vamos a utilizar el campo nota para los derechos de autor.
Ya, los derechos de autor. Muy bien. Continuemos. Figuras. Las figuras, igual que las tablas, tienen 5 componentes. ¿No es cierto? La numeración, ustedes ponen la numeración a las figuras. El título, recuerden, tanto en las tablas como en las figuras, están alineadas a la izquierda. Ya, todas las figuras y tablas van alineadas a la izquierda, no al centro, a la izquierda. El título en cursiva, el tercer elemento es la imagen o figura. El cuarto elemento aquí es la leyenda. Recuerden, una figura debe tener una leyenda, ¿no? Que explique, ¿no? Y siempre la leyenda va dentro de la figura, ¿no? Y en la nota, ¿no? El contenido, ¿no? De dónde se tomó la tabla, de dónde se tomó la figura, o una explicación de los símbolos que están en la figura. Willy, acá una preguntita con la anterior, por favor. Sí. Mira, en esta, las palabras del título de la figura están con mayúsculas, las palabras, no los conectores. Sin embargo, en la siguiente, solamente la primera palabra de la oración está en mayúscula. ¿Cuál es ahí el criterio? ¿En Por dónde? favor. ¿En esta figura o acá? En esta figura y en la otra. Fíjate las diferencias. En esta, el título es todo minúsculas excepto la primera palabra, que tiene la primera letra en mayúscula. En la Ya. anterior, sin embargo, las palabras tienen mayúsculas, todas, excepto los conectores. Son diferentes, ¿te das cuenta? Ah, ya. En este caso, dice cambios en el trabajo y actitudes de la fundación del día en el tiempo. Ya. En este caso, no es necesario. O sea, solamente debe ir la primera letra en mayúscula. En este caso de aquí, como está en inglés, es muy probable que la persona que puso el título quiso resaltar, ¿no es cierto? Algunas palabras. ¿Ya? Esto no lo invalida, ¿ya? ¿Puede ponerse así? Sí, claro que sí. Pero lo general sería esto, ¿no? Solamente la primera letra en mayúscula. Pero sin embargo, esto puede variar, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestro título puede haber un nombre propio, ¿no? Un nombre propio, ¿no? Que se tenga que resaltar y ahí iría en mayúscula. Pero generalmente esta es la regla. Aquí, como está en inglés, la persona, ¿no? En este sentido habrá querido resaltar parte del título, ¿no? De las palabras. Pero también es válido. Pero lo ideal es que solo la primera letra sea en mayúscula. O, ¿Se entendió? sí, si es en ¿Sí? español, la primera es mayúscula, solamente la primera palabra. Si es en Claro. inglés, sí, las palabras se escriben en mayúscula. Todas las palabras son en mayúscula. Exacto, Excepto ¿no? conjunciones, artículos y preposiciones. Perfecto. Así Gracias. es. Muy bien. ¿Otra duda? ¿Está claro? Muy bien. Números. Recuerden, las figuras deben tener números. Numeración. Si yo estoy incluyendo figuras en mi trabajo de investigación, deben estar numeradas. Siempre. Figura 1, figura 2, figura 3. ¿No es cierto? Siempre se utilizan números arábigos. Figura 1, 2, 3 en arábigos. Y siempre se escribe, recuerden la palabra figura a la izquierda, ¿no? Igual que las tablas. Siempre en la izquierda, no al centro. Siempre en la izquierda. Como pueden ver, por ejemplo, este ejemplo
miren, de figuras, miren, tienen la leyenda que está dentro de la figura. Miren, aquí está la primera en alta, luego en minúscula. Miren, ahí está. En alta, en minúscula. Miren, aquí está. Esta es una figura, ¿no? Generalmente se toma como gráfico. Los gráficos, las ilustraciones, los diagramas son figuras. El APA considera solo tablas y figuras. Títulos. La tabla y figura, en este caso las figuras deben tener título, ¿no es cierto? Los títulos siempre deben ser claros y explicativos, ¿no es cierto? Siempre. Y los títulos, al igual que las tablas, siempre van en cursiva y luego de la figura. Imágenes. Las figuras deben ser nítidas y en lo posible grandes, ¿no es cierto? Las figuras deben tener una tipografía de acuerdo a las normas aprobadas, Arial, Calibris, Sans, Serif, entre otros. ¿Ya? En el caso de nosotros, está normado como Times New Roman. El tamaño de la fuente no debe ser menor de 8 ni mayor de 14. En nuestro caso, utilizamos para las figuras y tablas 9 puntos. El resultado de las imágenes, por ejemplo, sobre su uso, las palabras o frases que sirven de encabezados dentro de la figura deben estar solo en letra mayúscula y sobre todo, miren aquí, sobre todo los porcentajes se abrevian, no se pone porcentaje, sino el símbolo, igualmente el número. ¿Ya? No se pone porcentaje, sino el símbolo del porcentaje. ¿Ya? Y el APA mismo dice, ¿no? Los encabezados dentro de una figura estarían bien si solo se escribe la primera letra en mayúscula, ¿no? Ahí está. El sombreado. Ya, hay que limitar el número de sombreados en una figura. Generalmente, los sombreados distinguen, ¿no es cierto?, información, pero siempre y cuando sea necesario. No hay que abusar de los sombreados, ¿ya? Solamente debe ser limitada el número de sombreados. Sobre todo, si vamos a sombrear, hay que asegurarnos de que este sombreado no deje ver los datos, ¿no? Siempre tiene que estar los datos visibles, ¿ya? Y el sombreado lo que podría hacer es ayudar a manejar estos datos, pero solo en casos necesarios, ¿ya? De la misma manera el color. Utilicemos el color moderadamente, ¿no es cierto? Y solo cuando sea necesario, ¿ya? Y lo ideal es utilizar a lo mucho 2 colores, nada más, ¿ya? Y no utilizar demasiado excesivo, ¿no? Los colores. Solo 2 y solamente si es necesario. ¿Ya? Podemos utilizar de manera excepcional en una imagen cuadrículas, siempre y cuando sean necesarias y se necesiten de manera imprescindible. ¿Ya? Solo cuando sean necesarias podemos utilizar cuadrículas. Recuerden que el APA
no utiliza cuadrículas, ¿no es cierto? Solamente líneas. Pero hay casos excepcionales donde se puede utilizar cuadrículas. Si vamos a utilizar paneles, ya utilicemos solamente cuando sean necesarios, ¿ya? Y generalmente para etiquetar los paneles debemos hacerlo con una letra mayúscula, ¿no? A, B, C, ¿no es cierto? En el caso de los paneles, ¿ya? Si los paneles no se etiquetan, debemos referirnos a los paneles de acuerdo a su posición, ¿no es cierto? En el panel superior, ¿no es cierto? En el panel derecho, en el izquierdo, entre otros. ¿Ya? Si vamos a utilizar paneles. Profesor, una consulta. Sí. ¿Estos paneles son un conjunto de cuadros como estadísticos o es que está determinado sacarlo de forma así como, digamos, 3, 4 de un determinado libro para citarlo? Generalmente estos paneles es cuando tú haces diagramas, por ejemplo, de valores, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo una varianza, ¿no? O una figura de dispersión, ¿no es cierto? Entonces te dan ciertos gráficos, ¿no? Entonces estos gráficos tú los puedes poner en tu tabla, ¿no? Pero de esta manera, como paneles, ¿no? Por ejemplo, tú quieres hacer como una especie de relación, ¿no? Cómo empieza en A, cómo sigue en B, en C y cómo termina en D, por ejemplo. Gracias. Sí, se usa mucho en manejo estadístico, en modelos. Así es, así es, así es, efectivamente. Leyendas, ¿no es cierto? Recuerden que las leyendas en las figuras, ¿no? No se dan explicaciones de las líneas, ¿no? ¿Qué significan las líneas? ¿No es cierto? ¿Qué significan los símbolos? ¿O qué significan los sombreados? ¿Ya? Esas son las leyendas. Y las leyendas, como pueden ver, es parte de la figura. No está afuera, sino está dentro. Es parte de la figura. ¿No? Recuerden, la leyenda nos explica símbolos, líneas, variantes, incluso en los sombreados, ¿no es cierto? Los patrones, ¿no? Ahí está. Y la letra de la leyenda, ¿cómo tiene que ir? Pues tiene que ir del mismo tipo y proporción a la figura, ¿no es cierto? Si yo estoy acá con una letra de Arial, pues mi leyenda y mi tabla debe estar con letra Arial. Si mi tabla o figura está ingresada con Times New Roman, ¿no? Pues no mi leyenda, ¿no es cierto? Y mis ejes tienen que estar escritos con ese tipo de fuente, ¿ya? Como siempre se utiliza, se pide, ¿no? Inicio con mayúsculas, ¿no es cierto? Y el campo nota. Generalmente, también se pide generalmente que la leyenda siempre vaya al final, ¿no? O en la parte inferior de la figura. Puede ir adelante también en la parte superior, sí, pero lo recomendable es que esta leyenda esté debajo de la figura. Las notas, de la misma manera que las tablas, existen notas generales y específicas. En las notas generales podemos explicar, ¿no es cierto?, la figura. Podemos explicar, ¿no? Interpretar, explicar lo que mostramos en la figura, ¿no es cierto? También se puede explicar, ¿no es cierto?, el tipo de sombreado, se puede explicar, por ejemplo, las abreviaturas, qué significa esta abreviatura, qué significa la otra, y principalmente la nota de derechos de autor. Siempre
en el campo notas de una figura y una tabla, se debe poner la fuente de dónde se tomó esa figura. Muy bien. Las figuras, igual que las tablas, tienen un formato. En este caso, si yo tomo la figura de un libro, este es el formato en el campo nota. Adaptado o recuperado, título del libro, la página, las iniciales, el autor, el año, la editorial, y si está en línea, la URL. Y si es de una revista, de la misma manera, el título del artículo, los autores, el año, el título de la revista, el volumen, número, página y la URL. Y si es de una web, de la misma manera, ¿no es cierto? Sitio web de origen, es el título de la web, el copyright, el año, el nombre de los derechos de autor, ¿no? Si es una institución, la institución. ¿Cuándo vamos a poner adaptado? Si la tabla se toma parcialmente o la figura se toma parcialmente. Recuperado, si la tabla o figura se toma exactamente igual, sin cambio alguno. Y elaborados con datos tomados de, si se han tomado datos de un instrumento. Como pueden darse cuenta, las notas de las tablas y figuras son muy similares. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Está todo claro con las tablas y figuras? ¿Alguna duda? Como pueden observar, claro. Muy bien, como pueden observar, miren, las figuras pueden ser diagramas, pueden ser gráficos. Ya, recuerden eso. Pueden ser figuras, diagramas o gráficos. En este caso, ¿qué es una figura? Es todo lo que no es una tabla. ¿Ya? ¿Lo tienen? Y una tabla, generalmente, recuerden, es de este formato. Recuerden que una tabla en el APA no es cuadriculado. Solamente, miren, va con líneas en los encabezados y al final, nada más. ¿Ya? Miren, ahí están los ejemplos. Una tabla en APA solamente tiene líneas en los encabezados y al final, nada más. ¿Ya? No existe una tabla cuadriculada en APA. ¿Lo pueden ver? Filas y columnas y con líneas los encabezados y al final para la nota, nada más. En lo posible, tratemos de formatear nuestra tabla de acuerdo al modelo APA. Solo va con líneas los encabezados y la parte final, nada más. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Recuerden, una tabla siempre tiene como líneas los encabezados y solo la parte final. El resto no tiene cuadrícula. ¿Ya? ¿Hasta ahí se quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Les presento mi referencia bibliográfica. La información que les he compartido no es mío, es de la American Psychological Association 2020, del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, séptima edición.
Muy bien, hasta ahí está todo claro. ¿Alguna duda? Buenas tardes. Nuevamente quería hacer una pregunta que no está necesariamente relacionada con las tablas, pero sí con citas que mencionaron en el taller de la semana pasada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero mantener el nombre de la empresa de la que estoy haciendo la investigación en reserva y estoy utilizando documentos institucionales como el plan estratégico o la página web, ¿hay alguna forma especial de poder de citar o hacer referencia a estos documentos? Sí, se toman como documentos internos, pero se recomienda, el APA recomienda no utilizar este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque no es de acceso público, ¿no es cierto? Es de acceso restringido, porque solamente tú tienes acceso a esos documentos, ¿no es cierto? Sí, correcto. Entonces, en este caso, sí se puede citar como un documento interno, pero lo que recomienda el APA es no utilizarlos, ¿no? Porque como no hay acceso a esa fuente, no se puede verificar la veracidad de esos datos. Ah, ok, perfecto. Y por ejemplo, en el caso de una página web, pero yo quiero, y la página web tiene el nombre de la empresa y yo quiero mantener el nombre en reserva, eh, simplemente no la considero Esa o página pondría, web, esa página web tiene el nombre de la empresa sí, ujú, y esa página web está de acceso público. sí. Entonces, ¿por qué tendrías que ocultar esa información si es de acceso público? Pero si Disculpa, quisiera mantener el nombre en reserva de la empresa, ya no la mantendrías en reserva si tomas la página web porque va a tener la marca de la empresa, el nombre. Claro, o sea, si tienes una página web, recuerda que en esa página web, cuando tú pones la URL, en ujú, esa página web, cualquier persona que ingrese va a ver esos datos. Y si el nombre de la empresa está en esa página web, va a ver esos datos. A menos que en esa página web no figure el nombre de esa empresa. ok, perfecto. Claro, es Gracias. como quien Quizás lo decir, por podría ejemplo, recoger, disculpa, quizás lo podría recoger en una figura, en otro elaborado, y para que no, porque de todas maneras es poco probable que la empresa no le ponga su marca, su nombre en la página web. así es, ¿no? Así es, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Si yo entro, por ejemplo, a una página de Alicorp, ¿no es cierto? La página de Alicorp, ahí sale el nombre, ¿no? Alicorp, todo, y tomo datos, ¿no? La empresa Alicorp tuvo un incremento de un 10% en el presente año, ¿no? Entonces, si yo quisiera restringir esa información, no podría, porque si pongo la URL, cualquier persona, ¿no? O el lector que estaba leyendo tu trabajo, tu tesis, va a acceder a ese link y como es una página pública, va a ingresar y va a poder ver esos datos. Sí, de acuerdo, gracias. Ya, muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Está todo claro? Bien, recuerden siempre que utilicemos las tablas y figuras solamente cuando sean necesarias. Ya solamente cuando sean necesarias y nos ayuden a sustentar nuestras ideas o afirmaciones. Generalmente una tabla o una figura va luego de una llamada. Es decir, luego de mi texto, en mi párrafo, ¿no es cierto? Yo puedo afirmar, ¿no? El año 2023, el dólar tuvo un alza histórica en relación con los años anteriores, tal como se puede apreciar en la figura 2. Y en la siguiente línea va mi figura número 2, ¿no es cierto? Con mi gráfico de las cotizaciones, por ejemplo, del dólar, ¿no? Si se dan cuenta, tiene que tener una llamada y sobre todo sustenta nuestra idea o afirmación. Utilicemos siempre las tablas para sustentar nuestras ideas o afirmaciones. Nada más.
Muy bien, gracias por asistir a este tercer módulo. Gracias por la asistencia y nos estaremos viendo el próximo jueves. Discúlpame, perdona. Sí, Tengo una consulta, por favor. Cuando desarrollamos una tesis, hay un marco teórico, ¿no es cierto? así es. Ok, entonces, bueno, cuando estamos fuera del marco teórico, bueno, digamos, vamos desarrollando el tema y vamos desarrollando nuestras propias ideas, en fin, sobre la base de otras, ¿no? El tema es, en el marco teórico, normalmente colocan los conceptos diversos que van a utilizar, conceptos y herramientas que van a utilizar en el desarrollo del trabajo de tesis. Entonces, mi consulta es, como van enumerando cada concepto que van tomando de un texto, entonces se tiene que enlazar o citar cada uno de estos textos con el autor correspondiente, según lo que has estado desarrollando en estos talleres de consulta. Claro que sí. Así es. Ok, porque no he estado viendo eso justamente, ¿no? Como que es un texto corrido y de verdad, y dos o tres cuando hay puros conceptos de textos diferentes cuando debieran ser realmente citados. Entonces, así tiene que ser. Efectivamente, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Citemos y referenciemos siempre las ideas de otros autores, ¿no es cierto?, que hemos utilizado para nuestra investigación. Correcto. Perfecto, Ulises. Te agradezco mucho. Discúlpame la hora de ingreso. Muchas gracias. No de nada, profesor. Bien, gracias.